de controlar en los precios abusivos no son en primera instancia del pueblo. Ojo, yo creo que el pueblo tiene exige su derecho, pero no es el único. Sobre todo la protección al consumidor. En Cuba hay una resolución que ampara la protección al consumidor, pero ojo, hay personas en este país que forman parte de los cuerpos inspectores que reciben un salario por controlar que esto no pase. Y me llama la atención, Raúl, que esto que estaba ocurriendo en Villa Clara, ojo, vamos a tomar Villa Clara solo por el ejemplo porque es el reporte que acabamos de publicar. Esto estaba a la vista de todo el mundo. No puede ser que los inspectores entonces sospechosamente lo vean solamente cuando hay, hay una intención de controlar ese asunto, sino que eso estaba ocurriendo todos los días de este mundo. Y la justificación es que incrementan los precios porque donde compran estos productos también se han incrementado los precios. Así mismo. Es un tema muy complejo, por eso hoy vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo hoy en Cuba. ¿Qué pasará después del día 1 de enero, toda vez que se aplique el ordenamiento monetario? Y, por supuesto, nuestras invitadas, que tienen mucho conocimiento sobre el tema, nos ayudarán un poco a entender lo que hoy ocurre y lo que ocurrirá el próximo 1 de enero. Bueno, tal vez entonces con tus invitadas. Adelante. Vamos entonces a iniciar y lo hacemos buscando impactos en redes sociales. Hay muchas personas, este es un tema que siempre llama mucho la atención de nuestros televidentes y voy a comenzar por un tocayo que nos ha escrito a través de Twitter. Lázaro Escobar Santos dice: hay que ponerle freno al alza de los precios. A los inspectores les toca de cerca esta tarea, al pueblo denunciar a todo aquel que viole la ley. Pero hace falta gobernabilidad en cada provincia y municipio. Las leyes están para ser cumplidas, nos dice Lázaro, que nos escribe y comparte algunas de las esencias de este asunto. Vamos a avanzar, buscamos otras opiniones también en redes sociales. Dice Raiza Marrero Toledo: soy santaclareña y tengo gran preocupación con las candongas. Ojo, Villa Clara vuelve entonces a ser objeto de debate en este programa. Lugar donde los precios excesivos y abusivos viven la dulce vida, dice ella, a los ojos de todos y con productos que en su mayoría son de los mercados estatales, porque hay otra esencia. En Cuba, en los últimos tiempos, ha ocurrido algo que lamentablemente ocurre a los ojos de todos y no tiene, al parecer, un enfrentamiento efectivo. Y es que la gestión estatal está amparando o está abasteciendo el mercado no estatal. Y no estoy hablando de bienes que son necesarios para completar otras producciones. Y pongo el ejemplo: quien se dedica a vender pizzas hoy en Cuba necesita la harina, por supuesto. En Cuba ningún particular produce harina, necesita que el Estado se la venda. Por cierto, deficitaria hoy en nuestros mercados, pero si estamos hablando, por ejemplo, de los productos del agro, de los que salen del agro estatal, usted no los encuentra y están en los carretilleros. Esa es otra dinámica que lamentablemente ocurre hoy en nuestro país. Y es de lo que nos alerta esta televidente. Dice Eduardo Navarro Martínez: los revendedores de productos andan sin control. Dice Eduardo, y ojo, el tema del control está presente en en muchas de las comunicaciones que hemos recibido esta mañana. En Holguín, y nos vamos un poco más al oriente, la cabeza de ajo a 10 pesos cada una. El mazo de 5 cebollas a 50 pesos. Bueno, Eduardo, en Holguín esos son los precios. Si yo les cuento los de La Habana, a los que nos vamos a referir más adelante, la cosa está un poco más caliente acá en la capital del país. Pero esto, los holguineros lo aprecian y es un precio alto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre en un sector tan sensible como es los productos agrícolas? Sigo avanzando en este correo. La mano de plátano burro a 50 pesos. El plátano, en buen cubano, que se da sato en cada uno de los municipios de nuestro país, sobre todo los municipios agrícolas, y esta es la realidad, 50 pesos. Claro, hay que tener en cuenta todo el contexto. Ha llovido mucho, tuvimos la tormenta ETA, que acabó prácticamente con los productos agrícolas en muchas provincias del país, pero ojo, ¿justifica esto ese incremento de los precios? Podríamos preguntarnos. El plátano, 3 por 20 pesos, es otra de las realidades en Holguín. Necesario un sitio en los que el pueblo los pueda fotografiar y denunciarlos a las autoridades, dice este televidente. Ojo, hay que remarcar, una cosa es el precio abusivo de lo que vamos a hablar hoy y otra cosa es el precio que responde a condiciones lógicas de la producción hoy en Cuba. Son dos temas distintos, porque para nada el tema de la semana quiere satanizar o hacer crear una visión un poco egoísta de un sector determinado de la economía. Ese no es el propósito, es lo justo a lo justo, lo que está bien, lo que es justificable y lo que no lo es. Y sobre eso vamos a hablar esta mañana. Avanzamos. Otra opinión, dice Enrique Suárez: los precios se han disparado porque se los permiten y lo que pasará después del día 1 de enero es que se los seguirán permitiendo. Dice él: al principio enfrentamiento y después la vida sigue igual. Ya esa película la han pasado varias veces. De hecho, en este espacio hemos hablado de precios infinidad de veces. Un enfrentamiento un tiempo y luego parece que el tema se queda detenido, en tibieza,
y pasa lo que está pasando hoy en el país. Vamos a avanzar, más opiniones. Lourdes dice, cada quien tiene sus razones para subir precios, ganar, ganar, y seguramente continuarán subiendo, dice esta televidente. Me he preguntado por qué, y llegando a la conclusión, se están preparando para lo caro que está y estará todo, dice ella. Serán mayores gastos, por ejemplo, de electricidad, alimentos y medicamentos. Bueno, esto lo vamos a poner en contexto. ¿Cuán mayores son esos precios? Y si está hablando Lourdes del sector no estatal de la economía, bueno, ¿qué beneficios hay para ese sector para que no ocurran este incremento de precios? Ojo, incremento de precios ocurrirá porque hay otras tarifas, otros precios de los servicios, pero ¿hasta dónde subirlos? Ahí está el problema. Vamos entonces a avanzar, tenemos más opiniones. Les comparto la de Nadia, dice, el problema principal de la elevación de los precios es la falta de ofertas, pero además de eso, el poco actuar de los gobernantes que tienen que ver con eso, que no realizan bien su función y no regulan los precios. Bueno, en resolución, los precios están regulados prácticamente en todo el país. El problema está en si se controla que eso que está regulado, entonces, sea de la manera que se ha escrito. Vamos a avanzar. Jessica Pedraza dice, considero que existe una falta de control tremenda, desabastecimiento total en las tiendas en CUC, alza del dólar en el mercado informal. A ello se suma la corrupción en las tiendas para acceder a ellas por parte de los organizadores y demás entes que perciben ingresos por colar. Este es otro fenómeno en nuestra economía, el desabastecimiento sobre el que tendremos que hablar también en las tiendas en CUC y la colocación de la mayoría de las ofertas de bienes y servicios en las tiendas en moneda libremente convertible. Y esto es otro fenómeno que ocurre en nuestro país y que obliga a que cuestiones de este tipo se produzcan. Vamos a avanzar, tenemos más. Dice Yandy PD, se identifica así en Twitter. Al menos por el sector privado te diré que no hay dónde comprar por cantidad. Ejemplo, cerveza, tienes que ir a la tienda en MLC que vale un USD. En el mercado clandestino un USD es 1.60 CUC y como nadie quiere CUC, entonces serían 40 pesos cubanos, básicamente la convertibilidad. Se vende en 50 o 55 CUP, plusvalía 10-15, o sea, el producto terminado, se vende en eso para ganarle, estoy pensando que es a lo que se refiere, para impuestos y ganancia propia. ¿Se entiende? Esta es otra de las problemáticas. Ojo, aquí no es el precio abusivo del que nos habla, está hablando de una condición en nuestra economía que lleva a ese incremento de los precios, nos dice este televidente. Y vamos a avanzar una última opinión, porque han sido varias y tenemos mucho que conversar con nuestras invitadas en este correo electrónico. Creo que solo con multas no se resuelve el problema. Debemos desentrañar la madeja que hay entre el productor, la CCS a la que pertenece y el revendedor, que es el que le pone el precio final excesivamente alto. Cuando seamos capaces de resolver ese problema, tendremos precios accesibles a nuestros salarios. Les decía en el primer momento que hay muchas cuestiones que tienen que ver con los valores de las personas, con conductas de las personas que pueden ser egoístas, que rocen el egoísmo y que abusan con el bolsillo de los demás, pero hay muchas cuestiones desde lo interno, desde la gestión propia de la economía interna, que hay que resolver para entonces estos precios sean cercanos a lo que se pretende con el ordenamiento monetario. Voy ya a nuestra sala de entrevistas. Tenemos invitadas de lujo esta mañana que han querido acceder a compartir con nosotros estas problemáticas que ocurren en nuestro país. Gracias, Lourdes, por acompañarnos esta mañana, viceministra de Finanzas y Precios, y también gracias, Margarita, muy conocida también en nuestros espacios informativos, por acercarnos a todos estos asuntos. Margarita, quien es directora de precios del propio ministerio. Gracias ambas por acompañarnos esta mañana, y bueno, ya vieron cómo está el debate en la calle. Yo quiero dejar claro porque para nada la intención de este espacio, es decir, los cuentapropistas están abusando, las cooperativas lo hacen, el sector estatal en algunos lugares también se han incrementado los precios, lamentablemente. Vamos a dejar claro qué cosa es un precio abusivo, viceministra, y qué cosa es un precio que responde a la lógica de la vida, de la escasez de productos, de bienes y servicios que hoy hay en el país para, digamos, un sector de la economía como puede ser el trabajo por cuenta propia. Sí, muy buenos días y muy bien que tengamos esta oportunidad, porque es muy importante en esta etapa del inicio de la preparación para el 1 de enero enfrentar la tarea ordenamiento, la aplicación ya de todas las transformaciones, abordar este tema que está afectado desde etapas anteriores, incluso al anuncio del ordenamiento monetario. O sea, no es un tema que aparece con este anuncio de que se ordenará, que hay un ordenamiento en el país, en el sector, digamos en todos los sectores, incremento de salarios, reforma de precios, no tiene nada que ver con esto. Siempre tendríamos que decir que tiene que ver porque no hay ningún fenómeno en la sociedad
que actúe de manera ajena a la integralidad de todo lo que sucede, y en la economía es mucho más integrador todos los procesos. En el caso de los productos agropecuarios, que es uno de los puntos principales de referencia en ese artículo de Villa Clara y en las principales preocupaciones de la población, sí estamos en presencia de un incremento de precios que viene asociado a escasez de productos, no solo por condiciones climatológicas, sino también por afectaciones en los insumos productivos que han hecho que algunas producciones se obtuvieran desde el final del año 2019 con rendimientos inferiores a los proyectados. Por tanto, cuando usted tiene en una producción agropecuaria un rendimiento inferior, va a tener un resultado de ingreso total inferior al que tenía proyectado cuando tuvo un conjunto de gastos. En esa apreciación estaríamos hablando que la expresión de un precio que está exponiendo la dinámica de los costos que se tuvieron que modificar en la actividad, tienen siempre que ir a un poco de sacrificio hacia la utilidad que va a obtener el productor y un poco de sacrificio hacia el precio que se paga por el consumidor. Esa sería la lógica de un fundamento, de un correcto precio para los productos. Lo vemos desde el ejemplo de los agropecuarios, pero en sentido general debe ocurrir así. ¿Cuándo se considera que es abusivo? Cuando no cumple la lógica de estarse expresando en relación a esa base de transformación de los gastos en que se incurren para el desarrollo de la actividad y un margen de utilidad razonable para que pueda tener los niveles de ingreso ese sector productivo que está disponiendo de las producciones. Estos procesos de precios abusivos han sido enfrentados en diferentes etapas. Recordamos que por aquí estuvimos compartiendo, como alguien de lo que intervino en las redes explicaba, han existido varios momentos donde se han recrudecido las actuaciones de control. Y yo diría que por la falla de la sistematicidad de quienes les corresponde hacer, se han tenido en julio del 2019, después un poco más hacia los meses de octubre y noviembre, ante la escasez de productos agropecuarios, se enunciaron nuevas acciones de control por parte de los gobiernos locales, y ahora, como medidas previas a la continuidad de chequeo para llegar a las condiciones del ordenamiento monetario, pues se ha retomado ese fortalecimiento de las acciones de control, que en formato de controles más integrales, los que pudiéramos denominar operativos, donde se reúnen fuerzas especializadas de diferentes instituciones, pues claro que siempre van a tener un resultado más efectivo, van a ser más efectivos. Pero yo quisiera, por un tema que ustedes apuntaban y que creo que es imprescindible, estamos llamando a la población a participar en el control, pero el primer eslabón del control es precisamente esa entidad estatal que tiene la responsabilidad de cualquiera de los mercados, incluso de un mercado agropecuario, donde lo que estén sean oferentes no estatales. Hay una administración estatal de ese mercado y tiene una responsabilidad de lo que allí se ha dictado para el control. Que a veces, viceministra, la realidad es que esto se pasa como de la vista gorda y entonces las personas creen, bueno, que hay una cierta impunidad con el control de esos precios. Eso está ocurriendo hoy. Eso está ocurriendo hoy y se ha llamado a la necesidad del cumplimiento obligado que corresponde a cada una de las administraciones, como también a los que les corresponde esa etapa de supervisión. Vamos a decir, el control primario es de cada una de las entidades, que en los estatales tienen siempre un administrador para controlar y en los no estatales tienen un vínculo de una administración estatal con la cual también tenemos que funcionar y exigir y hacer cumplir. Yo diría que hay que poner en el centro de las prioridades en las condiciones en que hoy nos encontramos. En cualquier establecimiento donde existan ofertas de productos o servicios a la población, la primera responsabilidad de la administración es controlar y asegurar que se cumplan los precios que están previstos. Y cuando hablamos de precios previstos no es un problema, como se mencionaba, de lo que dice la tablilla, es de cómo es que se despacha, de cómo es que se asegura que ese precio esté a tono con la calidad del producto que se está sirviendo, y esos son aspectos que en primer orden tienen que controlar las administraciones. Y hay otros mecanismos de chequeo, como las direcciones integrales de supervisión en todos los municipios del país,
Y hoy estamos llamando a que no solo el control se enfrente desde estas dos vías, sino también que se hagan por los gobiernos locales. De hecho, se han diseñado acciones, ya hemos visto algunos resultados, donde lo que se está pidiendo es poner fuerzas especializadas de diferentes estructuras, lo que llamamos en los gobiernos municipales y provinciales los grupos de enfrentamiento, para poder actuar de manera conjunta fuerzas especializadas de diferentes entidades. No solo las direcciones integrales de supervisión, sino también poder contar con la especialización de las actividades del comercio, el transporte, finanzas y precios, para poder ver esa fundamentación de los precios mayoristas, para trabajar también con el apoyo de órganos de control como la Fiscalía, como la propia presencia de la PNR, las direcciones de trabajo para actividades del trabajo por cuenta propia, y esos grupos de enfrentamiento generalmente reportan una mayor efectividad, pero el control tiene que ser sistemático, porque si no sucede lo que planteaba una de las entrevistadas. En definitiva, si viene el inspector, en este momento me despachan bien, pero y luego todo cambia, todo vuelve a la misma conducta de siempre. Por eso el rigor del control tiene que ir más allá, como se decía, más allá de la multa, tiene que ir a esa exigencia de responsabilidad en lo administrativo, que para el estatal tiene una forma de expresarse y para el no estatal también, y que puede interrumpir incluso el desarrollo de su actividad. Vamos entonces a detener un poco el debate aquí antes de entrar, Margarita, lo que pasará el día 1 de enero, porque muchas personas uno las entrevista y opinan, bueno, es que todo me va a subir el día 1 de enero. Yo no estoy beneficiado porque mi actividad no es estatal, se le subió el salario al sector estatal de la economía, pero yo como lo hago, así opinan algunos trabajadores por cuenta propia, y es lícito que así, y legítimo que así piensen, porque ciertamente hay un grupo de productos y bienes y servicios que cambian de precio, o sea, salen de la cuestión del subsidio. Yo quiero que le pongamos un poco de ciencia antes de entrar con el debate de lo que pasará el 1 de enero, qué sube, qué no sube y qué criterios se han tenido para formar estos nuevos precios y tarifas. Le pongamos un poco de ciencia a lo que ocurre hoy en el país con el tema de los precios. Para ello me voy en directo hasta la opinión de un joven investigador, profesor de economía de la Universidad de La Habana, también investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Ha estado con nosotros en el tema de la semana. Los buenos días para el profesor Juan Triana, gracias por acompañarnos, joven profesor. Juan Alejandro Triana, coméntanos, Triana, ¿cuál es este fenómeno que vivimos hoy en el país? ¿A qué responde? ¿Cuáles son los condicionamientos desde el punto de vista internacional y también desde la gestión propia de nuestra economía que condiciona que ocurra esto hoy con los precios? Buenos días para ti. Saludos, Lázaro. Como bien decías, este año estaba marcado por un incremento significativo de los precios. Yo diría no solo de los precios de los productos terminados, sino también de aquellos bienes intermedios y materias primas, y que definitivamente afectan de manera considerable a la población cubana, que en un final es el sujeto de todas estas medidas y políticas económicas que el país ha venido implementando y que se propone implementar a partir del año 2021. Creo que es muy importante entender que esta situación que estamos enfrentando no es consecuencia de una sola causa, sino que hay que lograr relacionar un conjunto de factores que producen esta situación que el país está enfrentando desde hace ya un tiempo. Yo te diría que son factores de orden internacional, asimismo como factores de orden doméstico o interno. Dentro del ámbito internacional, pues bueno, mencionar lógicamente la pandemia, que ha afectado a Cuba como al resto del planeta de manera considerable. Digamos que habrá un antes y un después de la vida en este planeta después de la COVID-19, y pues lógicamente el recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra la isla, que no es una frase trillada, es algo perfectamente demostrable, sobre todo estos últimos 4 años con la administración de Donald Trump, que ha dificultado y complicado considerablemente las relaciones comerciales de Cuba con el resto del mundo y con los propios Estados Unidos. Y además de eso le sumamos ineficiencias en el manejo y administración de la economía nacional, como se ha reconocido en varias ocasiones en sectores claves, sectores fundamentales de la economía. Y además entendemos un conjunto de factores domésticos como la escasez de oferta que tiene el país, pues
no es tan difícil comprender este incremento de los precios por muy, digamos, dañino, sensible que sea el tema para la población y bueno, también para nuestro Estado, digamos, de esa manera. Por una parte es de una total racionalidad económica que cuando se elevan los costos de producción a los productores, valga la redundancia, por una elevación de los costos de los bienes intermedios, de las materias primas, no solo de las importadas que vieron elevados sus precios en el mercado internacional, sino también de las domésticas, es decir, escasea la oferta, la poca que hay eleva sus precios y los productores pues, utilizan un mecanismo de transmisión archiconocido que es transmitir esa elevación de sus costos de producción a los precios de las mercancías que producen y esos son los precios que ve la población en el día de hoy en los mercados de oferta y demanda y demás mercados donde concurre la población cubana. ¿Qué sucede? Que aquí no estamos hablando ni en un lenguaje técnico, ni estamos hablando de una teoría, ni mucho menos estamos hablando de algo muy aterrizado y algo que es muy sensible, como es el precio y el bolsillo de las personas. Yo te diría que una de las causas fundamentales viene a ser, y en mi opinión la más importante, los problemas no resueltos, esa asignatura pendiente que tiene la economía nacional en el área productiva. Si no logramos producir más, y ya no estoy hablando de producir para exportar, creo que es muy importante producir para exportar, obtener las divisas que necesita el país para financiar muchos de los programas sociales que financia, pero más importante o tan importante es producir para el consumo nacional. Si no logramos producir todo lo necesario en intensidad, en eficiencia, en calidad y en variedad, lo que necesitamos para el consumo nacional, y una vez satisfecho este consumo, pues entonces exportar, vamos a seguir arrastrando estos problemas que tenemos. Y además de eso, entendemos que la población cubana es una población muy bien educada, una población inteligente, una población profesional que está compuesta por determinados agentes y muy importante dentro de ellos es el sector privado, donde se debate gran parte de la cesta de la compra mensual de las familias cubanas. Tenemos que entender que ese sector privado logra adaptar sus expectativas a lo que va a suceder o a lo que le han dicho que va a suceder el año próximo. Es decir, hay otro factor importante que es que si me dicen que el año que viene la elevación de los costos de los productos va a ser controlada, va a ser penada, va a ser sancionada, pues empiezo a elevarlos desde este año un poco, de forma tal que el año próximo no tenga que hacerlo o que el incremento de ese precio sea en una menor cuantía. Todos estos factores confluyen en ese elevado nivel de los precios que tienen los productos de consumo final, los productos, los bienes que las personas están comprando el día de hoy y que definitivamente en una temporada, digamos, en una etapa tan crítica, tan sensible como es el fin de año para el cubano, pues lo convierte en un tema aún más sensible e irascible. Gracias, Juan, por tu opinión sobre las condiciones que desde el punto de vista internacional y nacional pues conllevan a que este fenómeno ocurra. Ahora, decía el profesor Margarita que, digamos, hay un sector de trabajadores por cuenta propia que opinan, bueno, me han dicho que esto sube, yo como lo enfrento, bueno, lo subo desde ahora, entonces el año que viene nadie se daría cuenta, al parecer esa es la opinión de que estoy subiendo los precios. Vamos a hablar un poco de qué es lo que pasará con el tema de los precios el día 1 de enero, por dónde va el camino, qué es lo que se ha establecido con el tema de los subsidios, los nuevos precios y las tarifas. Muy buenos días a todos los televidentes, a todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad para conversar, para comentar todos estos temas que de precios son muy complejos porque atraviesa todo. Precios tiene un vínculo con todas las categorías y por tanto tiene relación con los salarios, tiene relación con muchas transformaciones y de paso explico qué nos va a ocurrir. Nos van a ocurrir transformaciones en la vida económica y social. Por una parte, unificación monetaria y cambiaria, una devaluación del peso cubano que ocurre en el mayorista, pero que hay que entender qué cosa es el mayorista, que ocurre en las producciones, en los servicios, tanto importados como nacionales. Por supuesto, los importados van a crecer más, como ya se ha dicho, y todo esto también tiene un efecto. Es muy importante tener en cuenta importantes transformaciones que van a ocurrir. Por una parte, eliminación de subsidios. Eliminación de subsidios en la medida en que sea posible. Es muy importante tener en cuenta aquí qué cosa va a ir, qué productos y servicios eliminarán subsidios. Otro elemento importante, ¿esto significa que subirán los precios de algunos productos y servicios? Sí, pero también hay que decir
que ocurre otra transformación muy importante, y es en relación con la reforma salarial, es decir, con la transformación de los ingresos de los asalariados, ingresos de los pensionados. Por tanto, no podemos ver aislados estos procesos ni transformaciones, es decir, se complementan. Y como se ha dicho, tendrán que complementarse de una manera adecuada, buscando un equilibrio entre incremento de precios y tarifas e incremento que se va a producir en los salarios y pensiones. Ese equilibrio hay que irlo buscando, y también por eso decimos que hay otro elemento muy importante que va a ocurrir, y es la ampliación de las facultades. Se amplían las facultades a los gobiernos locales. Ahora, Margarita y viceministra, hay temas que la población ha puesto sobre el tapete, sobre todo algunas cuestiones, opiniones sobre este asunto. Por ejemplo, está la tarifa eléctrica, ya se ha dicho que está ahora mismo en estudio, lo decía el presidente de la República en la última sesión de la Asamblea, a partir de las opiniones y criterios de nuestra población, pero hay otros asuntos. Por ejemplo, el transporte de la capital, se preguntan por qué 2 pesos y en el resto del país 1 peso. Ese es un criterio. Otro que toca la vida de todos y tiene que ver con la cocción de los alimentos, la balita de gas, o sea, el cilindro, cambió de su precio de 7 pesos que tenía de manera normada con subsidios a 213 pesos. Esos dos temas están ahí en el debate público. Y el otro tiene que ver con los medicamentos. Hay un grupo de medicamentos que incrementan sus precios. ¿Qué pudiéramos comentar, Margarita, viceministra, sobre estos particulares? Quizás comenzar por el tema de los medicamentos, el más sensible, y luego irnos un poco más ya al que tenga que ver con el transporte público y también con el gas para la cocción de los alimentos. Sí, cómo no. Miren, como resultado de todo esto, toda vez que se producen todos estos procesos que hay que tenerlos muy presentes, se adoptan medidas para contener ese proceso inflacionario que nos debe ocurrir y que sea hasta los niveles previstos y diseñados. Y de ahí que se mantienen centralizados los precios y tarifas a la población de un grupo importante de productos y servicios. Y entre ellos están precisamente los que comentabas, los medicamentos. Los medicamentos controlados, que son los que se adquieren por aquellas personas que tienen enfermedades, padecimientos crónicos y tratamientos a muy largo plazo. Estos medicamentos no modifican los precios de estos medicamentos no se modifican. Los precios de estos medicamentos se mantienen. ¿A cuáles se van a incrementar? Aquellos, por supuesto, que no son del tratamiento a largo plazo, que no son por padecimientos crónicos, aquellos que son importados, que tienen un impacto, ya, y con una lógica, por supuesto, pero una buena parte de vamos a decir, de nuestra población, sobre todo que es muy envejecida y que va poco a poco en camino a su envejecimiento cada vez más, tiene un control de medicamentos por el tarjetón, por el conocido tarjetón, y todos estos precios de estos medicamentos se mantienen. Se mantienen los medicamentos de la medicina natural, que también es muy utilizada porque un catarro o una lesión cualquiera puede tener, y también se protege. Son medidas de protección. Es decir, que el proceso de transformaciones también va acompañado de decisiones que beneficien a la población en este sentido. Ahora, viceministra, en el caso de los combustibles para la cocción, en el caso del gas oportunamente que ha despertado tantos criterios, ¿cuál es el criterio que se ha tenido con este asunto? La población considera que de 7 a 213 es como que hay un cambio muy brusco, una tarifa muy, digamos, ha avanzado mucho el precio entre uno y este nuevo que tendremos a partir del 1 de enero. Sí, es un elemento incluso que tiene que ver con esa integralidad de la economía y la matriz de consumo energético que tenemos los cubanos hoy para la cocción de alimentos. O cocinamos en base a electricidad o cocinamos en base a el consumo de gas vía la balita de gas como gas licuado o también los servicios del gas manufacturado, que es otro de los servicios para la cocción en las localidades donde tenemos este servicio. Esas tarifas, tanto de la electricidad como el precio de la balita del gas y los servicios del gas manufacturado, están recibiendo la actualización de los precios mayoristas. No podemos comparar, compartíamos con algunas de las opiniones que llegan al sitio web del Ministerio de Finanzas, la inquietud de por qué en el momento en que se hicieron los contratos del gas liberado, en etapa anterior, se había planteado de que tomaba ese precio, asumía un precio que no tenía subsidios, y efectivamente
Ese precio es un precio sin subsidio en las condiciones de ese momento, en las condiciones del momento del ordenamiento monetario, donde hay un proceso de devaluación del peso cubano, donde hay una transformación, donde todos los insumos que son importados toman en sus costos el valor de la tasa de cambio, entonces el gas tiene el precio que estamos señalando. Este es un tema de actualización de un concepto que prima en la política de precios, donde se señala que los precios minoristas son continuidad de los precios mayoristas. En el caso del transporte, pregunta a la población, ¿por qué 2 pesos en el transporte público en la capital y por qué 1 peso en el resto del país? ¿Qué podemos responder en ese sentido? Sí, bueno, aquí en el transporte hoy también existen diferenciaciones en los servicios del transporte urbano en las localidades de las demás provincias del país respecto a La Habana. ¿Por qué? Porque las distancias de cualquiera de las rutas en La Habana son incomparablemente mayores respecto al transporte urbano de otras localidades del país, incluso de las localidades cabeceras provinciales de mayor cantidad de población y mayor distancias a recorrer, son distancias muy diferentes. Por ejemplo, Santiago de Cuba puede ser un ejemplo. Sí, Santiago de Cuba, Camagüey y ciudades grandes también tienen tarifas hoy inferiores a la que aplicamos en La Habana, porque precisamente hay toda una infraestructura y hay una cantidad de kilómetros a recorrer que es totalmente diferente en relación a una y otra provincia. Y adicional a ello, en estas transformaciones hay tecnología, en este caso hay medios de transportación diferentes en cada una de las localidades provinciales. Hay transportes de una capacidad, ahora mismo hemos tenido que asistir al análisis de las capacidades que por razones de las medidas ante la COVID se han tenido que aplicar, y en estos momentos se tuvieron actualizaciones en base a esa disponibilidad de capacidades de nuestro transporte. Pero esta transformación y esta diferenciación tiene que ver, como en otros precios, a las condiciones técnicas en que se brindan estos servicios. En La Habana, por terminales de despacho, recordemos que muchas de las rutas en La Habana tienen un punto de terminal para poder hacer todas las adecuaciones de la cantidad de rotaciones que hace esa ruta, los horarios, su control y la posibilidad de responder ante las roturas de los equipos, cosa que no sucede en otras provincias, y además creo que aquí lo que prima es la distancia a recorrer, en el caso de La Habana, muy superior al resto de las provincias. Hay una inquietud con el tema del peaje, del pago del peaje. También nos escriben algunas personas preguntándonos por este particular. También con el asunto de los productos agrícolas, ¿qué beneficios tendrá el productor en cuanto al pago? Porque hoy, dicen algunos campesinos que nos escriben, ese pago por esos productos es inferior, y entonces el precio elevado que aprecia la población, nos dicen quienes nos escriben, pasa por una intermediación que coloca unos precios que son un tanto mayores a los que recibe el campesino. Son temas que nos quedan en el tapete. También los incentivos para el sector no estatal de la economía. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Les propongo hacer un alto en la conversación, que nos vayamos a la calle, buscamos algunas opiniones acerca del incremento de los precios de bienes y servicios del sector estatal, una preocupación también que tiene nuestra población, lo que está ocurriendo también en el sector no estatal. ¿Qué opinan los cubanos y las cubanas? Se lo compartimos en el siguiente material. De mi parte voy a esperar a que llegue enero, el momento, para yo de ahí decidir a ver qué se puede hacer, ¿me entiendes? Lo que yo sí tengo que esperar a que llegue, a ver, no sé. Todo se habla mucho en la calle, aquí y allá, pero voy a esperar a que llegue. Cuando él llegue, ya ahí de ahí para allá es cuando yo voy a actuar a ver qué se hace. Bueno, se ve la diferencia, porque por ejemplo, la balita de gas que yo compraba a 7 pesos, vale creo que 200. 213 pesos ahora. Se ve un salto grande. ¿Qué es lo que más repercute en eso, sociedad? Bueno, nosotros hemos tomado el derecho de derrochar durante mucho tiempo, y yo creo que es hora de que cada uno sepa qué cuesta cada cosa. La tarifa eléctrica es la que más está chocando, un poco, que creo que está en revisión, según se dijo en la asamblea ahora. Es posible que todavía eso tenga su cambio, y es la que más preocupa a la gente. El Estado lo va a analizar, va a ser analizado por parte de él, porque está un poquitico duro. Para mí, que soy jubilado, está duro. Está duro porque la electricidad viene muy violenta, y por lo menos nosotros los jubilados que no
entre el agro y no tenemos vida. Las tarifas yo las vi, pero hasta ahora, ¿tú entiendes? Lo que hay que ver cuando comience. Por lo menos en el primer mes ya saber, porque ya ahora tú no puedes decir no tanto, hay que ir ya economizándose uno mismo, ¿tú entiendes? Para uno saber ya en el próximo evento, que sería febrero, saber, porque mientras no puede. Si tú me pagas 5.000 pesos y yo tengo que comprar los mandados en 200 o en 300 y tengo que pagar de luz 1.000, no veo la razón del incremento, no lo veo. Bueno, las opiniones que encontramos en la calle, es bueno dejar claro que no sube todo de precio, hay que dejar eso claro. Hay un grupo de bienes y servicios que mantienen el subsidio, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a dejar el tema aquí, ustedes vieron ya cómo están las opiniones en la calle. Se nos quedaba pendiente de viceministra el tema del peaje, sobre eso vamos a hablar, y también de los productos agrícolas, toda vez que el incremento, ya ahora sin ocurrir este incremento, después del 1 de enero, pues ya ha tenido repercusiones y por supuesto la población ha tenido criterios sobre este tema. Vamos a dejarlo aquí, continuamos con nuestra revista. Raúl Isidrón comparte más esta mañana. Usted puede seguir comunicándose con nuestro espacio a través del correo eltema@icrt.cu, se lo reitero, eltema@icrt.cu, o por el correo electrónico @eltemacuba. Vamos a continuar ahora con nuestra emisión de lunes. Efectivamente.